Mateo 5:8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Querido Padre, hoy vengo con esperanza, con la certeza de que siempre nos ves y nos escuchas, postrando mi corazón ante ti para suplicarte por la limpieza de los corazones. La impureza se está metiendo en los niños, en los jóvenes, en los adultos, en los abuelos. Padre, no permitas que nos sigamos contaminando con todo lo que nos ofrece el mundo porque nos quiere perder. Defiende nuestros corazones. Danos la gallardía y el coraje para saber decir no a lo que nos ensucia, a lo que nos aleja de ti, a lo que nos arrebata la gracia. Danos la gracia de vivir en gracia. Danos la gracia de entender el valor del sacramento de la reconciliación, la confesión, que nos permite limpiar nuestro corazón y hacer propósitos de enmienda. Eso te lo pido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amigos queridos, de nuevo aquí con ustedes, siempre feliz. Yo no me cansaré de decir que esto es un regalo que Dios me hace, poder compartir con ustedes lo que Dios trae a este set, a esta salita de María, para contarles, para que nos ayudemos todos a ser mejores y podernos encontrar un día en el cielo, en ese gran banquete. Hoy les tenemos una gran sorpresa. Dios ha querido traer a este programa, que además les cuento desde ya, que es la segunda persona que va a hacer 4 programas en Sal y Luz. Ya se van a dar cuenta, es una historia que vale la pena, es una historia de restauración, de transformación, es aquello, como se podría decir, verdaderamente Dios hace nuevas todas las cosas. Vamos a darle la bienvenida a Juan Fernando Saldarriaga Ochoa, cirujano plástico, que hoy Dios ha querido tener con nosotros. Juan, bienvenido y gracias por decirle sí al Señor. Buenas tardes para todos, gracias a ti por la invitación. Hay que ser como aquellos leprosos que de los 10 no se devolvió sino uno. Hay que darle gracias al Señor porque todo lo ha hecho nuevo, como le decías, en nuestras vidas. Y un corazón agradecido experimenta la abundancia. Bueno, este programa tiene un nombre muy especial. Este programa se llama Dios sana las heridas. Y ustedes se van a ir dando cuenta a lo largo de estos días y de los programas, cuando vayan pasando con Juan Fernando, por qué estos nombres tan especiales que van a tener los 4 programas. Juan, en Sal y Luz siempre comenzamos desde el principio. Un ser humano es completo desde que nace y hay una historia que se va escribiendo, se va tejiendo, y consecuencia de todo lo que se vive a lo largo de la vida es finalmente los resultados de la vida de cada uno, ¿cierto? Así que cuéntanos un poco de tu infancia, de dónde eres, de dónde vienes, quién era Juan de pequeño. Ok, yo nací aquí en Medellín, soy el menor de 3 hermanos, una familia católica, tuve una infancia muy feliz, una adolescencia también muy feliz, estudié en colegios católicos, tanto la primaria como el bachillerato. Mi mamá se esmeró por enseñarme el Evangelio, la Eucaristía, el Santo Rosario. O sea que tuve una niñez, una adolescencia muy feliz. Mis hermanos se fueron rápido a estudiar al exterior de 15 años, yo me quedé con mis papás, pero tuve un hogar maravilloso hasta mi adolescencia. Qué lindo eso. Juan, ¿qué lugar de importancia, en qué lugar estaba la fe en tu hogar? ¿Qué recuerdas de la fe cuando empezaste a crecer y lo que te proyectaban tus padres frente a esto? Sí, mi madre trataba a toda costa de que la fe fuera lo fundamental en mi hogar. De hecho, muchos sacerdotes a veces se quedaban en mi casa porque venían de otras ciudades o algo, y mi madre los hospedaba. Entonces siempre nos inculcó mucho la fe, Eucaristía, Santo Rosario. Entonces puedo decir que sí, o sea, me dieron unas bases muy buenas sobre la fe en mi hogar, y creo que eso es fundamental porque después da frutos. Ya queremos conocer a la mamá de Juan también, ¿cierto? Juan, ¿tú considerabas a tu padre tu gran héroe? ¿Por qué? Sí, porque pues mi madre era un poquito la más fuerte en mi casa, mi papá me daba todo lo que quería.
de 16 años yo ya tenía carro, mi papá se levantaba, me hacía el desayuno, me calentaba el carro para irme al colegio, a la universidad, materialmente me daba todo, además era muy buen papá porque siempre estaba en el hogar a las 7 de la noche, no era ni fiestero, ni tomaba trago, era un excelente papá. Entonces para mí era un superhéroe. Era tu referente. Sí, claro, mi papá era mi referente porque trataba bien a mi mamá, estaba en el hogar, nos daba gusto y además era como el alcahuete, digámoslo así. Juan, llega un momento muy difícil en el que tu madre te confiesa la infidelidad de tu padre. ¿Eso cómo te impactó emocionalmente? Ese superhéroe que tenía allá arriba en un pedestal, no sé cuántos metros bajo tierra, lo enterré. Yo mismo lo eché de la casa estando yo de 18 años. Yo no creía en eso porque para mí era imposible aceptar que pasara. Yo no entendía cuándo ni a qué horas porque siempre estaba con nosotros los fines de semana en la finca. Él estaba en el hogar todos los días. Pero bueno, infelizmente creo que el dolor más grande que he sentido en mi vida fue ese momento en que pude ver que ese superhéroe se fue metros bajo tierra. Dios mío. Juan, ¿qué pasa en tu corazón en ese momento? ¿Qué pasa en el corazón de ese adolescente que tenía ese papá arriba en el pedestal al confirmar que eso que te estaban contando era real? ¿Qué le pasa a Juan en ese momento? Yo no creía. Yo le decía a mi mamá, mamá, ¿de dónde está sacando esa historia? Es imposible, mi papá siempre está aquí con nosotros. Yo no creía, pero mi mamá me mostró la forma de que yo pude ver a mi papá con otra mujer, entonces fue más doloroso todavía. Y creo que no, sentí un vacío, como un cuchillo penetró mi corazón, porque es que en el hogar no puede faltar ni papá ni mamá. Son necesarios los dos. Fue un vacío muy grande, tanto que eso me llevó a después ir a vivirme solo y a empezar un desorden en mi vida, ¿cierto? Entonces ahí llega esa herida donde Te dejó herido el corazón ese Sí. momento. Juan, ¿cómo afecta esa experiencia tan dolorosa tu visión de matrimonio y familia? Pues en el momento yo siento una decepción muy grande de lo que es matrimonio. De hecho, yo de ahí en adelante saco un eslogan en mi vida y es voy a estar con todas las mujeres que pueda estar en el mundo para no cometer el error que él cometió. O sea, ya eso dejó marcado para mí que fallar en el matrimonio es una cosa delicadísima y hace una herida muy grande. Entonces ahí yo empecé. Y antes tú soñabas con un hogar, Claro, soñabas con una claro, familia. Claro, sí, yo soñaba con una familia, pero de hecho eso me llevó a estar mucho tiempo de mi vida huyéndole al matrimonio, porque precisamente yo no entendía en ese momento que tenía una herida. Hoy ya cuando conocimos al Señor entendemos que fue una herida, pero en ese momento infelizmente no lo entendemos. Juan, entonces cuando hay una herida, ¿la persona herida se dedica a herir a otros? ¿O cómo es esto? Sin darse cuenta, prácticamente sí, y a refugiarse en lo que yo creo que entra como una especie de egoísmo, donde ya no pienso en los demás, sino que pienso en mí. Y cuando pienso en mí, obviamente voy a hacerle daño a los demás. Te llevas por delante al que veas. Sí, claro. ¿Qué sentiste, Juan? Porque con toda seguridad seguías queriendo a tu padre. ¿Qué sentiste al tomar la decisión de pedirle a tu padre que se fuera de tu casa? No, fue muy duro porque incluso pasaron 23 años de la vida prácticamente sin hablarle. Si hablé con él 2 o 3 veces o 4, no sé, muy poco. Entonces mucho tiempo sin hablarle porque yo pues sentí, lo primero fue un rechazo impresionante por él. Entonces eso es otra herida que se hace, porque una herida es ver que él estuvo con otra mujer que no era mi mamá. Otra herida es el rechazo a él de no quererlo volver a ver. Entonces eso crea... Se rompe el vínculo. Se rompe el vínculo, entonces ya haces odio, rencor en el corazón. Entonces, y crecen todos esos sentimientos. Esa herida va abriendo otra herida más grandecita. Juan, muchos matrimonios hoy se enfrentan a ese tipo de situaciones. Vemos muy herido la institución de la familia por ese tipo de situaciones. Yo te voy a invitar a que nos regales una oración suplicando a Dios por los matrimonios, porque el mundo no quiere más matrimonios rotos, más familias destruidas. Claro que sí. Señor Jesús, hoy especialmente te queremos pedir por todas estas familias del mundo entero
que están disfuncionales, o sea que no está papá o no está mamá en el hogar, porque allí ya se crea una herida en el corazón de esos hijos. Te pedimos, Señor, que tú permitas entrar a los corazones tu amor, que muchas familias creen o dicen creer en ti, pero no basta eso, hay que creerte a ti, vivir según tu santo evangelio. Te pido hoy que derrames esa bendición de llegar a muchos hogares para que tú siembres en ese matrimonio, en esa familia, tu semilla de amor, porque solo contigo se puede, Señor, vivir en un matrimonio. El sacramento del matrimonio somos tres, esposo, esposa y Dios. Que tú, Señor, penetres en todos esos corazones, de todos esos hogares del mundo entero, porque por ahí se están yendo muchos hogares a la perdición, muchas personitas a la perdición. Ven, Señor, y derrama tu espíritu sobre esos hogares del mundo entero. Amén. Amén. Santa María Goretti es un testimonio vivo de pureza, perdón y valentía. A pesar de su corta edad, defendió su dignidad con una fe inquebrantable, entregando su vida antes que ceder al pecado. Su capacidad de perdonar a su agresor, incluso en su lecho de muerte, es un ejemplo poderoso de amor cristiano y misericordia. Hoy, su vida nos recuerda la belleza de un corazón puro y el poder transformador del perdón. Santa María Goretti, Juan, amo esta santa. Yo le digo santica, es que era una niña cuando tuvo la valentía de entregar su vida por otra alma. Eso es muy grande. ¿Por qué la amas tanto tú, Juan? Porque su lema era primero morir antes que pecar. Y hoy, gracias a la misericordia de Dios, entiendo que eso es lo que quiero para mi vida. Primero morir antes que pecar, porque cuando estamos lejos de Dios no hay nada. Cuando estamos con Él es el cielo en la tierra. Escuchar hablar a Juan así después de conocer su historia es muy impactante. Ustedes van a ir entendiendo por qué les digo esto en el camino de todos estos programas que contarán su historia. Pero eso es ver cómo Dios hace nuevas todas las cosas. Juan, tú te separaste mucho tiempo de tu padre, muchísimos años. ¿Cómo te marcó esa separación, esa distancia tan fuerte de esa figura de varón que es el padre, que finalmente enseña a su hijo a comportarse como tal? ¿Cómo marcó tu vida esa separación tan fuerte? Bueno, yo creo que yo hice un freno tan grande dentro de mí que prácticamente lo borré de mi conciencia, de mi mente. Infelizmente en ese momento como que dije, no tengo más papá. Entonces eso fue como, infelizmente, hacer un corte de vínculo total, que obviamente me llevó a cometer muchos errores, de hecho, los mismos errores que él, sin darme cuenta. A repetir la historia. A repetir exactamente Juan, la historia. Perdóname que haga aquí un paréntesis, es que es importante parar acá, porque uno como madre, como padre, no ve muchas veces eso. No es solamente le estás haciendo daño a tu esposa o a tu esposo, sino que te estás llevando por delante a tus hijos y les estás marcando la vida. Exactamente, el egoísmo en el que vivimos hoy solo pensamos primero yo, segundo yo, tercero yo, y no nos importan las consecuencias de lo que hacemos. E infelizmente arrastramos a nuestros hijos ese mismo ejemplo, así sea lo contrario. No entiendo por qué funciona así, hoy yo hasta el día de hoy no lo entiendo, pero funciona así. Terminamos cometiendo, por eso vemos muchas familias que el papá alcohólico y hay alguno de la familia alcohólico, drogadicto, hay uno drogadicto. No entiendo hasta el día de hoy el por qué, pero así funciona. Es tratar de huir de un problema y llegar a él. Nuestra naturaleza caída y la fragilidad por siempre caer más a este lado que a la virtud nos va a arrastrar más fácil por nuestra debilidad humana. Bueno, Juan, tú estabas herido
¿Eras consciente de la herida? ¿Buscaste ayuda alguna vez o buscaste alguna vez reconciliarte con tu padre para estar mejor? No, pues la ayuda que busqué fue irme a vivir solo, porque creía ya entonces que las riendas las tenía que tomar yo, las riendas de mi vida las tenía que tomar yo mismo. No, la verdad no, mira que le hice un bloqueo tan grande que no, ni siquiera busqué la forma de aproximarme a él durante 23 años. Qué doloroso es y Una así pasa. fractura, una fractura. ¿Cómo influyó entonces, Juan, esta fractura en tu vida, en esa parte emocional, en esa parte espiritual, en tu relación con Dios? No, en ese momento, pues yo que tenía a Dios un poquito, iba a Eucaristía los domingos con mi mamá, o mi mamá todavía tenía ese vínculo, pero ahí cuando me fui a vivir solo, básicamente dejé a Dios de lado. Te alejaste. Me alejé de Dios. ¿Pero por qué, No Juan? recuerdo ¿Le haber peleado con reclamaste a Dios. él? No, no recuerdo haber peleado con Dios, pero si lo tenía, ahí me alejé porque cuando uno se va a vivir solo, el libertinaje, ya empezamos a servirle a otros dioses. Se adormece la Sí, conciencia. totalmente, nos enceguecemos y ya empecé a servirle a otros dioses. Y entonces ahí ya empecé a buscar un refugio en las mujeres, en encontrar estar con una mujer, con otra, con otra, con otra. No lo Pero veía nunca mal. eras consciente de que estabas refugiándote en el lugar No, equivocado, ¿no? No, no, para nada. Y lo veías bien. Al contrario, los amigos me decían, es que vos como así que estuviste con ella, es que vos como así que con ella. Antes yo lo veía bien, porque los amigos me estimulaban eso para mí. Como si fueras un héroe, pues. Exactamente, de hecho yo en ese momento, aunque sabía, porque me había enseñado mi mamá que fornicar era pecado, en ese momento yo no, como me alejé de Dios, eso desapareció de mi vida. O sea, yo antes estaba haciendo súper bien, era Entonces, un galán. llegó un desorden impresionante en tu vida. Exactamente, empiezo, que yo lo veía normal porque era simple, o sea, yo no era de ir a prostíbulo ni estas cosas, sino que cualquier amiga que conocía tenía carro en ese momento, tenía una microempresa con la que podía sostenerme, entonces tenía buen verbo, era medio pintoso en esa época, me era fácil llegar a las mujeres y antes era todo supremamente normal. Juan, orgullo, dolor había ya en tu vida. ¿De qué manera eso te impidió llegar a perdonar y a perdonarte? Yo creo que yo hice un bloqueo tan grande que en ese momento tan siquiera no era, pues yo no era ya ni tan consciente de buscar a mi papá para perdonarlo y yo no me sentía que yo me tuviera que perdonar en realidad. O sea, yo caí en el mundo de servir a otros dioses y eso me adormeció la conciencia. ¿Te sentías santo, pues? O sea, ¿te sentías que no hacías más nada malo? Sí, no, o sea, porque me alejé de Dios, pero entonces empecé a servirle a otros dioses. Poder, tener y placer. Eso es lo que ¿Vivías para eso? Ahí empecé a buscar mi vida. Mi vida es para eso. Poder, tener y placer. Y ahí me fui llevando entonces, como que ahí me adormecí la herida, ahí adormecí el pasado y por ahí me fui, por ese camino. Juan, ¿y durante ese tiempo tú no sentías vacío? Claro, todo el tiempo, pero lo llenaba con supuestamente otra alegría otro día, otro ratico de placer otro día, tener otra cosita otro día. Entonces iba tapando un hueco sobre otro. En ese momento, cuando uno está tan adormecido y enceguecido por el pecado, porque ya entra en el pecado de la lujuria, el pecado de tener tantas mujeres, uno se enceguece tanto que no tiene tiempo de mirar, estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. No, para mí lo estaba haciendo todo bien. No era malo porque no robaba y no mataba, pero estaba haciendo todo bien. Tú igual ibas dejando heridas en el camino, porque Claro. cuando se usa a las personas hay heridas. ¿Eras consciente de que hacías esos daños? No, uno se enceguece tanto que como uno no piensa sino en uno solamente piensa mi placer, mi disfrute, mi goce, mi tener, mi yo. Pero el otro se vuelve como una circunstancia, entonces obviamente a muchas novias sé que les rompí el corazón, pero en ese momento uno no pensaba en eso. Hoy en día, o pues de hace un tiempo que tomé conciencia de eso, fue que entendí todo ese daño y por el que tengo que reparar ¿Qué mucho. habías hecho? Pero en el momento que uno está metido en eso, es tan enceguecida la conciencia que no te das cuenta. Juan, ¿tú ya no soñabas entonces con una esposa, con unos hijos? ¿Tú ya no pensabas en el matrimonio? Pero lo veía lejano. Sí lo pensaba porque quería, pero igual pasaban los años, yo seguía en mi lujuria, en tener esta mujer, la otra, la modelo, la de la revista de Soho, la reina, porque empecé a meterme ya en el mundo de trabajar, operar modelos, operar reinas, todo, entonces ya iba subiendo cada vez el estándar de la mujer que quería. Que nunca te iba a Entonces, llenar, finalmente.
podía hacer la de la modelo de Soho y era un ratico que pasaba rico y al otro día era el vacío. Pero veía el matrimonio y tenía novias y yo creo que a casi todas le fui infiel, perdón, pero veía el matrimonio que por allá no me dejaba agarrar. No sabía Le el tenías porqué. miedo al matrimonio, Claro, al compromiso. Claro, al compromiso, porque por allá venía la conciencia, lo que te dije, voy a estar con todas las que pueda estar para que el día que me case no cometa el mismo error de mi papá. Eso estaba en el corazón. Bueno, el programa se nos acabó. Yo sé que queremos seguir escuchando hablar a Juan. Ya saben, no se vayan a desconectar porque el próximo programa será la segunda parte de esta historia. No se les olvide ser sal y luz para el mundo y además que Dios hace nuevas todas las cosas. Los quiero mucho.